Lo primero, quería agradeceros muchísimo el apoyo moral que me estáis dando tras el vídeo que ya publiqué hace más de 15 días aproximadamente en relación al fallecimiento de mi madre, y quería de verdad daros a todos las gracias porque me habéis sorprendido con muchísimas correos, mensajes de apoyo. Así que, una vez más, muchas gracias. Y nada, la vida sigue y voy a seguir aportando el conocimiento que tengo para que todos podáis aprender algo de ello. En este caso, lo que voy a explicar en este primer vídeo es la rectificación, pero trifásica. En la industria, las máquinas se alimentan con corriente trifásica porque es mucho mayor la potencia que vamos a tener con una alimentación trifásica que con una alimentación monofásica. Lo que hacemos con trifásica es repartir la corriente en 3 líneas, mientras que en monofásica solo tenemos la corriente de una línea. Así que, ya digo, cuando tengamos una máquina, un circuito con corriente trifásica, nace la necesidad de disponer de una tensión continua. Entonces vamos a ver en este vídeo cómo conseguir, muy sencillo, con 3 diodos, una rectificación trifásica para convertir, ya digo, la corriente alterna trifásica en una corriente continua. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, como podéis ver, el circuito es muy sencillo. Simplemente tenemos 3 diodos conectados a cada una de las 3 fases, los cátodos unidos y conectados a la carga. En este caso, la carga es resistiva, pura, ¿vale? Y la carga conectada al neutro. Bien, entonces, estas 3 fases van a tener que ser dibujadas en un eje, ¿vale? Y para dibujarlas, yo lo que hago es lo siguiente. Mira, divido cada semiperiodo en 6 partes. Por lo tanto, cada parte sería un ángulo de 30 grados. 30 grados por 6, 180 grados en una semionda. ¿Vale? Dibujo por arriba una línea, por abajo otra línea, para delimitar el valor máximo de esa señal. Entonces, 1, 2, 3, aquí tendríamos el valor máximo positivo. Entonces trazamos una línea así, una curva, la semionda positiva, y ahí, ¿vale? 1, 2, 3, aquí tendríamos el máximo negativo y lo mismo, ¿vale? Y hasta ahí. Bien. Y lo mismo ahí, 1, 2, 3 y ahí. Bueno. Ahora vamos a dibujar la otra fase. Esta podría ser la fase R, ¿vale? La fase R. Y ahora vamos a dibujar la otra fase, la fase S. Tenemos en cuenta que lo que estamos haciendo es, la fase R empieza en ángulo cero, entonces dibujaríamos aquí, como ya sabéis, la fase R en el argumento cero. Esto empieza a girar y 120 grados dibujaríamos la fase S. Esta sería la fase S, ¿vale? Y otros 120 grados retrasados respecto a S, dibujaríamos la fase T. ¿Vale? Entonces, fíjate que si yo me pongo aquí, por ejemplo, aquí, me pongo aquí y miro hacia allí, esto como está girando con una velocidad omega, vería primero pasar la fase R, luego pasaría la fase S y luego pasaría la fase T. 120 grados una de otra desfasada. Bien, entonces vamos a dibujar la fase S, ¿vale? Tendríamos que dibujarla 120 grados desfasadas, ¿vale? Entonces, 120 grados serían 4 divisiones, 30, 60, aquí sería el inicio de esa fase. 1, 2, 3, aquí tendríamos el valor máximo, pues nada, dibujamos ahí el valor máximo, 1, 2, 3, ahí tendríamos el valor máximo positivo. Bien, lo mismo, aquí tendríamos 1, 2, 3, ahí tendríamos el máximo negativo, 1, 2, 3, y ahí tendríamos el máximo, el 0 ahí, y lo mismo aquí,
más o menos, ¿vale? Por aquí lo mismo, 1, 2, 3, aquí tendríamos el máximo negativo. Bien, bueno. Y por último la fase T que sería 120 grados retrasada respecto a S. 1, 2, 3, ahí empezaría, 4, perdón, ahí empezaría la fase T, ¿vale? 120 grados respecto a esta. Y lo de siempre, 1, 2, 3, fíjate, aquí la intersección coincidiría con el valor máximo, ¿vale? Bien, 1, 2, 3, ahí, ¿vale? Lo mismo, 1, 2, 3, aquí tendríamos el máximo y un poco. Aquí 1, 2, 3, aquí tendríamos el máximo, ¿vale? 1, 2, 3, aquí tendríamos el 0, ¿sí? Y ahí. Entonces ya tenemos dibujada la fase R, la fase S, la fase T, vaya hambre, la fase T y la fase R, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué diodo va a conducir? ¿Va a conducir uno? ¿Van a conducir dos a la vez? No, va a conducir solamente un diodo. Fíjate, si yo vengo, como veis, las tensiones de las tres fases están cambiando de valor y de polaridad, yo vengo al circuito y saco una foto. En ese instante, imagínate que la fase R pues valga 200 voltios, esta valga 40 voltios y esta valga menos 135 voltios. Puse números aleatorios, ¿vale? ¿Qué diodo va a conducir? Aquel que tenga mayor tensión positiva. Fíjate que la fase R tiene 200 voltios positivos, esta 40 voltios y esta menos 135 voltios. Está claro que este diodo, ¿vale? En ese instante, justo en ese instante, ya digo que saquemos la foto en ese instante, si yo lo quito, es decir, si lo supongo que no está conduciendo, por este lado, o sea, cogería un voltímetro, mido entre aquí y el neutro, mediría menos 135 voltios. Y mido entre aquí, y lo que mediría sería 0. Entonces, la tensión entre el ánodo y el cátodo serían menos 135 voltios. Eso quiere decir que está polarizado inversamente. Bien. Luego no va a conducir. ¿Qué va a ocurrir con este? Voy a quitarlo, voy a suponer que no conduce, ¿vale? Mido aquí la tensión, 40 voltios. Mido aquí la tensión, 0. Por lo tanto, este en principio podría conducir. Bien. Y el de arriba, hago lo mismo. Voy a suponer que no conduce. La tensión aquí 200, la tensión aquí 0, ¿vale? Y este también podría conducir. Pero fíjate una cuestión, un dato interesante, y es que si el de arriba conduce, voy a suponerlo ideal, realmente va a tener una tensión de 1 voltio y medio, porque son diodos de potencia y cuando conducen, la corriente que circula por ellos va a hacer que haya en sus extremos una caída de tensión, de 1 voltio o de 1 con lo que sea, ¿vale? Entonces, fíjate que si yo esa tensión en extremos del diodo la desprecio, porque estamos trabajando con tensiones grandes y 1 voltio frente a 200, pues puede ser despreciable. Fíjate que si este diodo conduce, aquí tengo 200 voltios en el cátodo, aquí tengo 200 voltios. Y este diodo está polarizado inversamente. ¿Por qué? Porque en el cátodo tiene 200 voltios y en el ánodo tiene 40. Por lo tanto, siempre va a conducir aquel diodo cuya tensión positiva sea la mayor. En este caso, el 1. ¿Vale? Bien, entonces venimos aquí a estas formas de onda y decimos, a ver, en este instante, ¿qué diodo va a conducir? En negro es la fase R, pues va a conducir el diodo 1. ¿Por qué? Porque en este instante la fase R vale el valor máximo.
Vamos a suponer que esta línea trifásica es de 400 voltios. 400 voltios es la tensión que hay entre una fase y otra fase, ¿vale? Que es lo que llamamos tensión de línea. Bien, la tensión entre una fase y el neutro serían 230 voltios. Esta sería la tensión que llamamos de fase y esta ya es la tensión que llamamos de línea, ¿vale? Que medimos siempre entre dos fases, ¿vale? Aquí en generadores, ¿eh? Bien. Entonces, este valor máximo, porque yo aquí las tensiones que dibujé son las tensiones de fase, de las tres fases, este sería 230 por raíz de 2. Ese sería el valor máximo. Entonces el diodo 1 tendría esa tensión positiva en este instante. ¿Y qué pasaría con las otras fases? Fíjate, justo en ese instante las dos fases son iguales y son negativas. Por tanto, está claro que el 2 y el 3 no van a conducir. ¿Y cuánto tiempo conduciría el diodo 1? Bueno, pues fíjate, desde este instante, la fase R es la más positiva, hasta aquí, ¿verdad? Todo este tiempo, desde este ángulo, que son 30 grados, hasta este ángulo, que son 150 grados, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, el diodo 1 es el que conduce porque la fase R es la más positiva. Pero, a continuación, ahora tengo que la fase S es la más positiva, desde aquí hasta aquí. Y, si seguimos, la fase T es la más positiva, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces, lo que estoy viendo es que desde este instante hasta este instante me está conduciendo el diodo 1. Desde aquí hasta aquí me está conduciendo el diodo 2 y desde aquí hasta aquí me está conduciendo el diodo 3. Y volvería otra vez a empezar. Aquí estaría conduciendo el diodo 1, la fase. Entonces, la tensión que tenemos aplicada a la carga es ni más ni menos que esta. Voy a pintarlo en color verde, ¿vale? Sería esta. Esta es la tensión que tenemos aplicada a la carga. O, si me lo permitís, voy a dibujar en color azul, que va a quedar más claro, ¿eh? Esta es la tensión que tenemos en la carga. Bien, y esa tensión, si la mido en la carga, con un voltímetro, ese voltímetro lo pondría en corriente continua. Y el valor que me está proporcionando ese voltímetro es el valor promedio, de esta señal. Y el valor promedio, el valor de continua, es 3 raíz de 3 multiplicado por raíz de 3, dividido de 2pi y por el valor máximo, ¿vale? Y por el valor máximo, que en este caso son 230 multiplicado por raíz de 2, ¿vale? Así de claro. Bien. Y fíjate que la corriente por la carga, la corriente I sub L, esta sería la tensión de la carga, VL, la tensión de la carga, el valor promedio, la corriente I sub L, pues sencillamente sería el valor medio partido de la resistencia de carga. Bien. Y la corriente por cada diodo, fíjate que solo hay un diodo que conduce, ¿vale? Por lo tanto, cada diodo aporta 1/3 de la corriente de salida, porque tengo 3 diodos. Entonces, fíjate que la corriente por cada diodo, ¿qué sería? Sería la tensión, la corriente
de la carga, la corriente de la carga, dividido por 3. Y si te das cuenta, la corriente de la carga dividido por 3 sería este valor. ¿Vale? Y ese valor sería raíz de 3 partido de 2pi, la tensión máxima, y dividido por la RL. ¿Vale? Es decir, que la corriente por cada diodo sería 1/3 de la corriente de salida. ¿Vale? Entonces, como siempre, cuando se trabaja con diodos rectificadores, hay dos parámetros súper importantes. Uno sería la corriente que tiene que soportar cuando el diodo está conduciendo. Y en este caso sería esta corriente promedio que tendría que soportar el diodo. Siempre vamos a elegir un diodo que soporte una corriente mayor, ¿vale? No estar ahí al límite, ¿vale? Si aguantan, imagínate, 10 amperios, pues elegimos un diodo de 15 amperios, de un valor siempre superior, ¿vale? Y otro parámetro importante es la tensión inversa que tiene que soportar el diodo cuando éste no conduce. Entonces, claro, aquí la pregunta es, ¿y qué tensión va a soportar cada diodo cuando no conduce? Bueno, vamos a ver. Imagínate que vamos a hallar el diodo 1, ¿vale? Esa tensión inversa que el diodo 1 tiene que soportar. Entonces, la tensión del diodo 1, ¿a quién es igual? Cuando conduce el diodo 2, será igual a un valor, y cuando conduce el diodo 3, será igual a otro valor, vamos a suponer, ¿eh? Entonces, mira, cuando conduce el diodo 2, ¿qué va a ocurrir? Que la tensión del diodo 1, fíjate, en el ánodo, ¿qué va a tener? En el ánodo va a tener VR, ¿vale? VR. Y en el cátodo, menos. Y en el cátodo, ¿qué tensión va a tener? Cuando conduzca el diodo de 2, va a tener la fase S aquí, ¿vale? Entonces, sería VR menos VS. O sea, lo que tenemos es ni más ni menos que la tensión de línea VRS, ¿vale? La tensión de línea VRS sería una tensión adelantada respecto a VR 30 grados, como ya te expliqué. Entonces esta sería la tensión, esa sería la tensión de línea VRS, ¿vale? Y esto serían siempre 30 grados. Resultado de restar VR menos VS. Sí. ¿Y qué tensión va a tener el diodo 1? Esto sería cuando D2 está conduciendo. Voy a ponerlo así, D2 on. ¿Y qué tensión tendría el diodo 1 cuando es el diodo D3 el que está conduciendo? Lo estás viendo, ¿no? Sería la tensión VR menos VT, porque cuando este conduce, la VT la tengo aquí. Ya digo, desprecio la caída de tensión en el diodo, VT. O sea que tendríamos VRT. Vale. ¿Y dónde estaría VRT? Sería VR menos VT. VT la tengo aquí. Menos la tensión menos VT está aquí. Esto es menos VT. Y si sumo estas dos, esta más esta, se la sumo, lo que tendríamos sería ni más ni menos que esa tensión. Esa tensión. Y esta tensión sería VRT. ¿Sí? Y estos serían 30 grados. Entonces, ¿dónde están esas dos tensiones? ¿Dónde las tengo que dibujar esas dos tensiones? Voy a dibujarlas aquí. Son tensiones de línea, ¿vale? Son tensiones de línea. Vamos a dibujarlas aquí. Bien, pues aquí tengo dibujadas ya estas dos tensiones de línea, la tensión RS, ¿vale? Que estaría 30 grados adelantada respecto a VR, que es esta que dibujé aquí, ¿vale? RS, y la tensión
RT que estaría retrasada 30 grados respecto a VR. ¿Cuándo conduce el diodo 1? El diodo 1 conduce desde aquí, desde los 30 grados, desde aquí, hasta los 150 grados, hasta aquí, ¿vale? Hasta los 150 grados, hasta aquí. Bien, ahí estaría conduciendo el diodo D1, ¿sí? Y ¿dónde no va a estar conduciendo? En los demás, ¿eh? Entonces, fíjate, el diodo D1, la tensión cuando conduce va a ser 0, ahí, ¿vale? Y ¿cuándo conduce el diodo D2? El diodo D2 conduce durante todo este tiempo, es decir, hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí. Y por lo tanto, el diodo D2 va a conducir y la tensión, hemos dicho que cuando conducía el diodo D2, la tensión que soporta va a ser RS. Y fíjate que la tensión RS es esta de aquí. Por lo tanto, yo tengo toda esta línea, toda esta tensión aplicada al diodo D1, negativa. Y cuando conduce el diodo D3, que va a ser entre este instante e este instante, entre este instante y justamente este instante, ¿vale? Pues la tensión que recibe es la tensión RT, que sería esta en rojo que tengo. Entonces dibujaría ahí, ¿vale? Esa sería la tensión. Y ya empezaría aquí ya a conducir el diodo D1, o sea que aquí ya conduciría el D1 hasta ahí, hasta justo ahí, ¿vale? Y aquí otra vez, tendríamos la tensión inversa que soportaría el diodo D1. Entonces, fíjate que esta es la tensión inversa. ¿Qué estoy viendo? Que la tensión inversa que soporta cada diodo es la tensión máxima de la tensión de línea. Por lo tanto, fíjate, para este caso, con 400 voltios de tensión de línea, 230 voltios eficaces de tensión de fase, la tensión máxima aquí son 230 por raíz de 2, ¿vale? Esa es la tensión máxima de fase. La tensión máxima de línea, ¿qué sería? Pues raíz de 3 veces la tensión máxima de fase, es decir, 230 por raíz de 2. Entonces, si haces esta operación, raíz de 3 por raíz de 2 y por 230, tendríamos la tensión máxima que tiene que soportar el diodo. Y elegiríamos siempre un diodo que soporte más que eso, nunca llegarlo al límite. Bien, y para terminar, vamos a ver esto mismo, pero en un caso práctico con un simulador para que veas que estas tensiones que te he dibujado son las que realmente se obtienen, ¿vale? Y recuerda que los dos parámetros importantes es la tensión inversa máxima que tiene que soportar cada diodo, que es la tensión inversa máxima de línea, y la corriente promedio por el diodo es 1/3 de la corriente promedio por la carga, que en este caso es resistivo. Bien, aquí puedes ver la simulación. Tenemos los 3 diodos, los 3 generadores monofásicos, es decir, que están simulando la tensión de fase, 230 voltios de valor eficaz, RMS, y 50 Hz, ¿vale? Con sus desfases correspondientes. Bien, la tensión en la carga, la estamos midiendo en el canal D, que estamos visualizando aquí, ¿vale? Como veis, es un poco irregular, dado que esto es una simulación, ¿sí? Entonces, estamos viendo que la corriente que está circulando por la carga tiene un valor promedio de 8 amperios, 8.09 amperios, y es una señal continua variable que tiene una frecuencia de 150 Hz, es decir, 3 veces superior a la frecuencia de la red. Si fuera la frecuencia de 60 Hz, aquí tendríamos una frecuencia de 180 Hz, ya que en un periodo hay 3 periodos de esta onda, es decir, desde este instante hasta este instante es un periodo de la señal de fase. Y aquí la señal se repite 3 veces, por eso es 3 veces la frecuencia. Bien, más, como puedes observar, la corriente promedio es de 8 amperios, como te dije, y la corriente promedio por los diodos
es de 2,77 amperios, 2,71, 2,62, es decir, no es una corriente igual por las tres fases exactamente, dado que esto es una simulación y la conmutación de los diodos pues tiene sus irregularidades, ¿vale? Fíjate que el canal A, B y C de este osciloscopio tenemos las tensiones anuladas, ¿eh? El canal D, si seleccionamos aquí el canal D, pues, el C, vamos a seleccionar el canal C y vamos a ver que lo tenemos en 0, pero si lo visualizamos podríamos ver que en el canal C, vamos a ver ahora aquí en automático, ahí estamos, puedes ver la señal de fase, y si vamos seleccionando las diferentes entradas y las vamos visualizando, vamos ahí, veríamos la otra fase, y por último la fase del canal A, que sería la fase R. Vamos a ver, actualizamos y ahí tenemos, como puedes ver, la fase, perdón, que no la puse ahí en automático, ¿vale? Y ahí tendríamos las tres fases. La verde es la fase R, la amarilla es la fase S y la azul es la fase T, ¿vale? Y la tensión de carga es la que ves ahí. Bien. Decirte también que la rectificación tiene una ondulación mucho menor que una señal monofásica rectificada, ¿vale? Entonces el condensador, al colocar aquí para hacer que esta tensión sea más estable, más constante, se necesita menos capacidad que en una rectificación monofásica, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver la tensión inversa que soporta un diodo. Vamos a ver la tensión inversa que soporta un diodo. Entonces, en este osciloscopio de aquí, estamos midiendo la tensión en el canal A, en color amarillo, estamos midiendo la fase R con respecto a S. Estamos midiendo RS, la tensión RS en amarillo, ¿vale? Y en el canal B, en color rojo, estamos midiendo la tensión que hay entre la fase R y la salida, ¿vale? O sea que estamos midiendo la tensión del diodo, la tensión directa del diodo entre ánodo y cátodo. Y como puedes observar, aquí tendría 0, bueno, sería una tensión muy pequeña, prácticamente 0, y seguiría durante todo este tiempo la tensión RS. Luego aquí seguiría la tensión RT. Aquí otra vez volvería a conducir el diodo 1, otra vez no vuelve a conducir hasta aquí, ¿vale? Bien, más cosas. Vamos a producir una avería. Vamos a ver qué ocurriría si falla un diodo. Un diodo queda en abierto, por ejemplo. Vamos con el diodo 1. Vamos a parar la simulación y vamos a ver el diodo 1. Vamos a ver aquí en fallas, vamos a decir que el diodo 1 queda en abierto, por ejemplo el ánodo, seleccionamos este terminal, ¿vale? Y vamos a poner en movimiento en simulación. Entonces, para que lo veas mejor, vamos a dejar solo la tensión en la carga, ¿vale? Vamos a anular las demás y vamos a poner solo la tensión en la carga. Vamos a actualizar. Y fíjate, aquí como falla una fase, pues veríamos en 0 todo lo que es la fase S, la fase T y luego la fase R nos falta, ¿vale? Y quedaría esta forma de onda, es decir que, fíjate que una manera de darse cuenta que cuando midamos en la carga la tensión, veríamos un valor más pequeño, aquí son 192 voltios. Y una corriente media menor de 5,8, ¿vale? Entonces, esto es un síntoma de que hay una fase que está fallando, o bien una fase o bien un diodo que ha quedado en abierto, ¿vale? Cuando un diodo queda en cortocircuito, pues evidentemente tendríamos un cortocircuito, es decir, que si este diodo quedase unido, se comportase como un conductor, cuando este diodo entra en conducción,
automáticamente tendríamos un cortocircuito entre la fase R y S y saltarían, dispararían las protecciones, ¿vale? Aquí no las he puesto. Entonces, bueno, lo normal es que el diodo quede en abierto, ¿vale? Lo normal es que el diodo quede en abierto. Bien, pues nada, esto es todo. Agradecerte que hayas llegado hasta el final. Espero que lo hayas entendido, que te sea de utilidad. Y ya sabes, la próxima clase más. Chao.